Muy bien, un televidente, uno de los miles de televidentes que nos siguen en directo, nos ha dicho que en el Metropolitano sí hay una campaña de comunicación, y eso es verdad, pero esa campaña de comunicación no corresponde al gobierno central, corresponde a Protransporte, que es una entidad de la Municipalidad de Lima, ¿no? Así que es. sigue el ejemplo del gobierno, no hay problema. No, además Protransporte desde un inicio, ¿no? Se ha portado muy bien con repartir jabones, con información, con kit de lavado. O sea creo que es un ejemplo de institución para que las otras instituciones también actúen de esa manera. Claro, para que el presidente Vizcarra pues se copie, ¿no? Así como se copió del presidente Paraguay, y ahora muchos presidentes se están copiando de Trump y de Vizcarra y salen a liderar la campaña contra el coronavirus, mientras el dengue nos está derrotando por otro lado. No importa, sí es importante todo esto, y los problemas de salud son mucho más allá del coronavirus, y por eso en este momento nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Fernando Vázquez, que es un importante nefrólogo del país. Nefrólogo es el que ve el sistema urinario, los riñones en particular. Y hoy es el Día Mundial del Riñón. Yo no sabía, ¿no? Me acabo de enterar que es el Día Mundial del Riñón. Así que vamos a hablar de temas diferentes del coronavirus también. ¿Ustedes sabían que más de 3 millones de peruanos sufren de problemas renales? ¿No sabían? Yo también me acabo de enterar por la pauta. Entonces, Fernando, que nos permite felizmente tratarlo como tratamos aquí en este programa, con un poco de informalidad a los invitados, pero que nos permita al mismo tiempo tener información más confiable, más cercana, más sencilla. Cuéntanos un poco más del tema de los males renales que sufrimos en el Perú, y básicamente qué consisten estas afectaciones a la salud. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Pedro Elmer, gracias por su venia de tenerme acá. Evidentemente el coronavirus ha opacado muchos días mundiales de ciertas enfermedades en todas estas semanas, y evidentemente también es un tema que nos afecta a los nefrólogos, porque los pacientes renales están en mayor riesgo de no solo de infectarse, sino de tener mayor mortalidad por esta infección viral. Tocando el tema del riñón, como tú bien has dicho, de 30 millones de peruanos, aproximadamente el 10% debe tener algún grado de enfermedad renal. El tema es que es una enfermedad que camina en silencio, no da molestias hasta cuando ya los síntomas aparecen muy cerca a las etapas previas a entrar a un tratamiento de reemplazo renal. Léase diálisis, que es lo que muchos conocen. Entonces el 80% de la función renal puede acabarse sin dar molestias, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, si bien hablamos de pandemia infecciosa a raíz del coronavirus, la enfermedad renal es una pandemia que tiene muchos años, muchas décadas en el mundo, y así como hay enfermedades infecciosas pandémicas, hay enfermedades no infecciosas pandémicas. Una de ellas es la enfermedad renal. ¿Y por qué? Porque las primeras causas de enfermedad renal en el mundo, de enfermedad renal crónica, son la obesidad, que es altamente prevalente en países como el nuestro, en México, en Latinoamérica, la hipertensión arterial, que está presente aproximadamente en el 10% de la población peruana, y la diabetes, que también alcanza un 10 a 15% de prevalencia. Agarraste carne, porque aquí yo soy diabético y Pedrito está bordeando. Así es. Entonces, frente a estas 3 enfermedades que son las más comunes que afectan al riñón, pues el riñón se ve, si no es atendido a tiempo y derivado tempranamente al nefrólogo, puede derivar en una terapia de diálisis que va a incapacitar y va a disminuir su sobrevida de la persona que lo afecta, ¿no? ¿Por qué decimos sobrevida cuando se tratan de este tipo de enfermedades? Porque si una persona no sufriera de alguna de estas enfermedades, su expectativa de vida sería, por ejemplo, tal vez en el Perú está alrededor para un hombre 80 años, 85 años, para una mujer 78, 80. Sufriendo estas enfermedades uno disminuye su expectativa a 10 a 15 años menos. ¿Así? Así es. Ah, tremendo. Así es. Tremendo. Y dime, la relación entre estos elementos previos, la diabetes, que es otra pandemia, ¿no? Por ejemplo, y la insuficiencia renal, ¿es necesaria? Yo rápidamente te cuento que yo soy un diabético que no usa ni medicamentos
ni insulina. Yo hago dieta y ejercicio porque un médico me descubrió esa posibilidad y tengo valores normales hoy día. Excelente. Yo te pregunto si es que esto sería recomendable para los diabéticos para no llegar a este caso. En primer lugar te felicito. Mira, has hecho una pregunta muy importante. La mayoría de los pacientes deben entender, y los colegas también deben entender, que la mitad del éxito del tratamiento no es con medicación. La mitad del éxito del tratamiento existe en los estilos de vida. Y el estilo de vida saludable significa tener un peso adecuado para la talla, significa no fumar, significa disminuir el consumo de alcohol, significa no tener una vida sedentaria como usted la hace, hacer ejercicio, significa tener una dieta saludable, evitar las comidas chatarra, disminuir el consumo de sal, bajar el consumo de azúcar, que últimamente ha sido considerado como un tóxico a nivel mundial. Yo soy cero azúcar, por ejemplo. Entonces, cero edulcorantes también. La adecuada ingesta de agua, ¿no? Entonces, hay muchas la automedicación, por ejemplo, hay drogas que uno se automedica o va a la farmacia y una persona que no tiene mayor experiencia, porque lamentablemente nunca está el químico farmacéutico ahí para dar la indicación. La gente va y le dice, me duele la garganta y le está dando un antiinflamatorio. Por ejemplo, el antiinflamatorio es una de las drogas más tóxicas que existe para el riñón. Entonces, todas estas razones, si uno las cumpliera, tal vez ni siquiera tendría hipertensión ni diabetes. Pero si uno ya las tuviera, el hacer un estilo de vida saludable le confiere una mejor calidad de vida y un mejor control de su enfermedad. Y dicen que también estas enfermedades, perdona que me salga del tema exacto del riñón, provocan una de las propensiones más claras a la infección con el coronavirus, para el COVID-19, ¿no? Claro, el COVID-19, como otros virus de este tipo que han sido transmitidos de animales a seres humanos, como el SARS, el H1N1 y otros anteriores a toda esta plaga, se presentan en la mayoría de la población que tiene mayor de 80 años, en los pacientes que tienen enfermedades que contribuyen a bajar las defensas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. El riesgo de morir por coronavirus es de 1 a 2% de la población general, mucho menos que el ébola, que el SARS, que el H1N1. Sin embargo, en los pacientes que he mencionado, la tasa de mortalidad puede subir entre 6 a 14%. Entonces, son ellos las personas vulnerables, ¿no? Y en la mitad de estas personas que tienen una neumonía por este virus, se mueren no necesariamente por el virus, sino porque el virus daña el sistema respiratorio y ahí ingresa una bacteria, que usualmente son neumococos. Y estas bacterias son las que afectan y terminan matando al paciente. Por lo tanto, la vacunación de todas estas personas en riesgo es vital. Y es momentos como este en el cual la gente se acuerda que hay que vacunarse. ¿Y es gratis? Y debería ser gratis por el Estado, así es. Entonces, una curiosidad que yo siempre he tenido es, mucha gente vacuna a sus perros en sus departamentos, en su casa, tienen a sus perros en el veterinario, bien vacunados, pero al abuelo, al papá o a la abuela la tienen abandonada y sin vacunas. Una cosa que es sumamente rara y difícil de entender, ¿no? Sí, pues las prioridades a veces de los humanos son extrañas, ¿no? Así es. ¿Y tú podrías recomendar algunas conductas adecuadas para mantener saludables los riñones? Yo creo que sí. La primera es la que hemos hablado, los estilos de vida, valga la redundancia, mantener un peso adecuado, control de la presión arterial. Si ya uno padece una enfermedad que he mencionado, ir tempranamente al especialista, un adecuado consumo de agua, evitar el exceso de sal, de azúcar, hacer ejercicio, evitar el consumo de tabaco, alcohol en lo posible. Y para las personas que están en riesgo, ir tempranamente al nefrólogo para un descarte y sobre todo para prevenir la enfermedad renal. Y si ya uno tuviera la enfermedad renal, ir al especialista para disminuir la progresión. Es decir, si la caída es inminente, yo puedo con el tratamiento hacer que esta caída sea más lenta y la curva se prolongue muchísimos años más. Hay pacientes en riesgo además de los que ya he mencionado, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, etcétera, que es la edad. Toda persona encima de 60 años debe chequearse el riñón. Y 2, los familiares que tienen
antecedentes de alguien en la familia con enfermedad renal, porque el 30% de las personas con familiares enfermos de riñón puede estar en riesgo de tener también algún grado de enfermedad renal. O sea, hay un factor genético. Genético, hereditario, y a veces es de hábitos, ¿no? Por ejemplo, okay. Usted ve que el papá es obeso, la mamá es obesa y todos los niños son obesos, pero esto es porque tienen una mala alimentación, no necesariamente porque hay un factor hereditario congénito, ¿no? Pedrito, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Sí, con relación, ya que nos han mostrado toda esta problemática de los pacientes renal, ¿cómo están las políticas de salud? ¿Cómo está la respuesta del Estado ante esta situación? Bueno, Pedro, te felicito por la pregunta, realmente has tocado un punto que es muy importante. En todas las enfermedades no transmisibles, que son pandemias también, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la enfermedad renal, lamentablemente los gobiernos, no quiero hablar de este gobierno, claro, todos los gobiernos durante 30, 40, 50 años nunca han tenido una política adecuada para la promoción de la salud ni para la prevención de la salud. La promoción y la prevención de la salud no se hace en los grandes hospitales, se hacen en las postas, en los centros de atención primaria. Cuba, por ejemplo, nos demostró con poco dinero que enviando a los médicos a las casas de las personas a buscar las enfermedades o los riesgos, pudo disminuir la tasa de enfermedad renal, si es que estoy hablando solo de enfermedad renal, como la redujo de otras enfermedades, en toda su población. Con lo cual, hago que la expectativa de vida de mi población peruana mejore y su calidad de vida mejore. Entonces, la atención primaria es importantísima. No hay que ir a los hospitales, a los grandes hospitales, para hacerse un descarte de enfermedad renal y sobre todo para que les digan cómo cuidar sus órganos. Es suficiente tener un ejército de médicos familiares o de atención primaria. Cosa que no hay en el Perú. Cosa que no hay en el Perú, ¿no? En segundo lugar, el tema, eso es un tema importante, hemos hablado de enfermedad renal, pero tenemos a los pacientes que ya están en diálisis, que son aproximadamente, deberían ser 30.000 hoy día en el Perú. Debemos estar alrededor de 15.000. O sea, 15.000 pacientes en todos estos años han perdido la oportunidad de vivir. Y hoy día no están. Hoy día no están y tenemos hogares destruidos porque de repente era el padre de familia que tenía que abonar para una buena educación de ese hijo o el sostenimiento de ese hogar. Entonces, ahí tenemos un grave problema. No todos los pacientes que requieren tratamientos sustitutivos de diálisis tienen la oportunidad de dializarse. O sea, podemos decir que el 50% de los pacientes que requerirían diálisis no la reciben en el sistema de salud. No la reciben, y si la reciben muy tarde. Porque, por ejemplo, un hospital público puede recibir 15 pacientes al mes. Fíjese usted, en 4 meses yo tendría un centro de hemodiálisis lleno, si es que todos los 60 pacientes sobrevivieran. Y no es así. Más del 75% se mueren en los primeros 3 meses, porque llegan tan mal y con tantas complicaciones muy avanzadas que su cuerpo no resiste. ¿Tú tendrías inconveniente en darle a nuestra teleaudiencia tu contacto si quisieran hacerte alguna consulta? Pero por específica? supuesto, por favor, supuesto. Las cámaras son tuyas. Yo trabajo en la Clínica San Felipe y en la Clínica Delgado. Y mi teléfono de contacto es el 999-454545 y tienen una página web de interés público que es www.drfernandovázquez.com. Magnífico, es decir, cualquier consulta ya saben cómo hacérsela al doctor Fernando Vázquez, que ha sido no solo ilustrativo, sino breve y concreto, como es la mejor información que se puede transmitir. Sí. Fernando, muy amable, muchas gracias y quedamos a tus órdenes. Elmer, Pedro, muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Y espero que sigan contribuyendo con la educación en la sociedad civil. No, muy amable, gracias. Muy amable también. Gracias, un corte y regresamos. Su origen se pierde en un año.